Al mediodía, cuando el sol de junio estaba en lo alto sobre la sierra y un viento ligero susurraba en las copas de los pinos, un lobezno se acercó sigilosamente a la tienda de campaña, mojado y demacrado. Se arrastró con cautela y, husmeando el aire con su hocico, se detuvo en la entrada. En sus grandes ojos se reflejaban la angustia y la esperanza. El lobezno temblaba, aspirando el olor a carne asada y a fogata. No gruñía ni mostraba los dientes. Solo miraba y gemía lastimosamente. La joven le extendió lentamente un trozo de machacado. El lobezno se tensó. Luego se acercó con timidez. Se sacudió y arrebató la carne. Pero en cuanto la muchacha dio un paso hacia él, el animal saltó bruscamente hacia atrás. Se lanzó hacia los árboles y desapareció en la maleza, dejando un rastro de huellas finas en la tierra húmeda. El viernes por la tarde, un silencio denso envolvió el departamento de la familia Flores en Monterrey, detrás de la ventana del modesto apartamento en la colonia Mitras. El atardecer de junio se extinguía, tiñendo las paredes de cálidos tonos anaranjados. Valentina Flores, de 16 años, estaba de pie frente al espejo de su habitación, probándose una blusa ligera de verano. Su largo cabello castaño oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos cafés brillaban de emoción. «Esto servirá», murmuró, evaluando críticamente su reflejo. Sobre la cama ya había una pequeña mochila, medio llena. Mañana por la mañana, la chica planeaba irse con sus amigas a la Huasteca Potosina. 2 noches en tiendas de campaña, fogata, guitarra, libertad, sin sermones de sus padres, sin reglas, solo ella y sus amigas. Valentina guardó la blusa en la mochila y tomó su celular. En la pantalla brillaba un mensaje de Camila: «¿Seguro que vienes? Ya compramos todo». La chica sonrió y tecleó rápidamente una respuesta. «Claro que voy. Mañana a las 9 estoy lista». «Vale. ¿A cenar?», se oyó la voz de su madre desde la cocina. «Voy», respondió ella, arrojando el celular sobre la cama. La cocina la recibió con el olor a carne asada y frijoles charros. En la mesa ya estaba sentado Mateo, su hermano menor de 13 años. Sus cabellos claros y revueltos apuntaban en todas direcciones y llevaba unas gafas de montura negra sobre la nariz. El niño hojeaba con entusiasmo una revista de tecnología. «Mateo, guarda esa revista», dijo su madre con suavidad, colocando una fuente sobre la mesa. «Ahorita, ma», refunfuñó Mateo, sin levantar la vista de la lectura. Sofía Flores, una maestra de literatura de 38 años. Se secó las manos en el delantal y se sentó. Su cabello rubio, recogido en un moño descuidado, enmarcaba un rostro de facciones finas y ojos cansados. El trabajo en la secundaria agotaba, sobre todo al final del ciclo escolar, pero ella aguantaba. Siempre aguantaba por su familia. La puerta de entrada se cerró de un portazo. En el pasillo se oyeron pasos pesados. «Buenas noches», dijo con voz grave Javier Flores, apareciendo en el umbral de la cocina. El hombre de 42 años traía consigo el olor a polvo, cemento y sudor de la obra. Hombros anchos, manos fuertes, el pelo oscuro y corto con canas incipientes. Su rostro estaba curtido por el sol. Era maestro de obra, un hombre de acción, no de palabras. «Javier, ve a lavarte», dijo Sofía. «Ya vamos a cenar». «Ya voy». Se quitó las botas de trabajo y se dirigió al baño. 5 minutos después, la familia estaba sentada a la mesa. Sofía servía agua de Jamaica, mientras Javier se servía una generosa porción de carne. Mateo finalmente dejó la revista y empezó a comer. «¿Cómo les fue hoy?», preguntó la madre, dirigiéndose a todos a la vez. «Bien», respondió Mateo escuetamente, con la boca llena. «Mateo, no hables con la boca llena», lo reprendió su padre. Valentina permanecía en silencio, picoteando su comida con el tenedor. Sentía que era el momento de hablar, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Vale, andas muy callada hoy», observó Sofía. «¿Pasó algo?». «No, todo bien». La chica levantó la vista. «Solo quería decirles que mañana temprano me voy con mis amigas a la Huasteca». Javier levantó la mirada del plato. Sus cejas se fruncieron. «¿A dónde dices que vas?», preguntó, y en su voz apareció un matiz metálico. «A la Huasteca Potosina», repitió Valentina con más firmeza. «Con Camila, Mariana e Isabela. Lo planeamos desde hace mucho. 2 noches en tiendas de campaña. Y luego regresamos». «¿Y desde cuándo tomas esas decisiones tú sola?». Javier dejó el tenedor a un lado. «No recuerdo que me hayas pedido permiso». «Papá, tengo 16 años.
Se indignó Valentina. No soy una niña pequeña para. Precisamente porque tienes 16. Todavía eres una niña, la interrumpió su padre, levantando la voz. Y no vas a ir a ningún lado. Con unas amigas. ¿A quién sabe dónde? Javier. Cálmate, intervino Sofía. Vamos a hablarlo con calma. ¿Qué hay que hablar? Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. Dije que no va. Y punto. Es que tú no me entiendes, gritó Valentina, levantándose de un salto. Como siempre. Valentina. Siéntate, pidió su madre. No me voy a sentar. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Nunca me dejan ir a ningún lado. Me estoy asfixiando en este departamento. Todas mis amigas tienen libertad. Y yo solo tengo prohibiciones. Libertad. Javier se puso de pie, irguiéndose sobre su hija. ¿Ahora me vienes a hablar de libertad? ¿Después de lo que armaste ayer? Sofía se estremeció. Sabía a dónde iba esto. La conversación del día anterior. Los folletos. La Ciudad de México. Valentina palideció. Eso es diferente, susurró. No es nada diferente. El padre no cedía. Primero sales con que te quieres ir a estudiar a la Ciudad de México. Y ahora esto de la Huasteca con quién sabe quién. Mateo estaba encogido en su silla, mirando en silencio a su padre y luego a su hermana. Tenía miedo. Esas peleas ocurrían cada vez más seguido, y él no sabía cómo detenerlas. El recuerdo del día anterior afloró en la memoria de Valentina con una claridad dolorosa. Jueves. Por la noche. Estaba sentada en esa misma mesa, extendiendo ante sus padres unas impresiones con información sobre la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. La carrera de diseño era su sueño. Aquello en lo que había pensado los últimos 2 años. Quiero aplicar para entrar aquí, dijo entonces, tratando de hablar con seguridad. Es una de las mejores universidades del país en mi especialidad. Javier tomó las hojas. Las recorrió con la mirada y luego levantó lentamente los ojos hacia su hija. ¿CDMX? Preguntó. ¿Estás loca? Tendré 17 cuando entre. Papá. ¿Y eso qué? El padre arrojó las hojas sobre la mesa. Eres una niña. Y no te vas a ir tan lejos. Pero es mi sueño. Valentina sintió un nudo en la garganta. Quiero ser diseñadora. Dibujo bien. Tú lo sabes. Lo sé, asintió Javier. ¿Y qué? Dibuja aquí. En Monterrey. En la UANL hay una facultad de artes visuales. Pero no es lo mismo. La chica se llevó las manos a la cabeza. Yo quiero estudiar allá. Es otro nivel. Y yo quiero que mi hija esté cerca de mí, levantó la voz el padre. Quiero saber que está a salvo. Y no en una ciudad extraña. A saber dónde. Javier. Quizás no deberíamos ser tan categóricos, intervino Sofía. Pensemos. Evaluemos los pros y los contras. No hay nada que pensar, cortó el marido. Ya lo decidí. Valentina va a estudiar aquí en Monterrey, en la Facultad de Contaduría. Ahí hay futuro. Conseguirá un buen trabajo. No se dedicará a quién sabe qué. Diseño no es quién sabe qué, gritó Valentina. Es una profesión seria. Profesión seria es la que te da un ingreso estable, sentenció Javier. No andar dibujando cositas. Es que no me entiendes. Valentina se levantó bruscamente, derribando la silla. Nunca me has entendido. Precisamente porque eres una niña y no entiendes lo que es mejor para ti, le gritó su padre mientras ella salía. La chica salió corriendo de la cocina y cerró de un portazo la puerta de su habitación. Y ahora, un día después, estaban de nuevo uno frente al otro, como 2 enemigos, como extraños. No voy a la Huasteca para rebelarme contra ti, dijo Valentina, tratando de contener las lágrimas. Solo quiero pasar tiempo con mis amigas. Eso es normal. No, normal es cuando una hija obedece a su padre. Javier se cruzó de brazos. Y tú lo único que haces es discutir conmigo. ¿Por qué me estás asfixiando? Gritó Valentina. Quieres que viva como a ti te conviene, que estudie donde tú quieres, que vaya a donde tú me dejas. Pero yo no soy tú. Soy otra persona. Valentina, Javier, por favor. Sofía se interpuso entre ellos. Deténganse. Así no se puede. Mamá, tú siempre estás de su lado, se volvió Valentina hacia ella. Siempre. No estoy del lado de nadie, respondió Sofía en voz baja. Solo no quiero que peleen. Entonces dile que deje de controlarme. Valentina se secó las lágrimas. Dile que a veces puedo tomar mis propias decisiones. Cuando crezcas. ¿Las tomarás? Cortó Javier. Mientras tanto, soy tu padre. Y soy responsable de ti.
Te odio, susurró Valentina y salió corriendo de la cocina. El portazo de su habitación resonó por todo el departamento. Javier se desplomó en la silla. Su rostro estaba rojo, su respiración agitada. Sofía permanecía en medio de la cocina, abrazándose a sí misma. Mateo miraba su plato, sin atreverse a moverse. Es que no entiende, murmuró Javier. Más para sí mismo. No entiende que el mundo es peligroso, que ahí fuera de esta casa pueden hacerle daño, pueden aprovecharse de ella. Yo solo quiero protegerla. Lo sé, dijo Sofía en voz baja, sentándose a su lado. Pero, Javier, está creciendo. Necesita su espacio. Todavía es una niña, repitió él obstinadamente. Tiene 16, replicó suavemente su esposa. A su edad. Yo ya trabajaba en las vacaciones para ayudar a mis padres. ¿Recuerdas? Javier guardó silencio. Pasaron varios minutos de una tensión insoportable. Mateo terminó su agua de Jamaica en silencio y pidió permiso para levantarse. Sofía asintió y el niño desapareció rápidamente en su cuarto. La pareja se quedó sola. ¿Te acuerdas de cuando íbamos a la sierra? Dijo Sofía de repente. ¿Cuando los niños eran pequeños? Javier levantó la vista. Me acuerdo, masculló. ¿Y qué? ¿Y si vamos otra vez? Propuso su esposa. Toda la familia. Como antes. ¿Para qué? No entendió él. Para estar juntos. Sofía le puso una mano en el hombro. Lejos de estas peleas. De los celulares. De todo. Solo la familia. La sierra. Una fogata. Las estrellas. ¿Recuerdas lo bien que la pasábamos? Javier se quedó pensativo. Ciertamente. Antes. Cada verano se iban unos días a la sierra. Acampaban junto al río. Pescaban. Asaban carne en la fogata. Valentina y Mateo corrían por el bosque. Recogían bayas. Se bañaban en el agua helada. Todo era simple y bueno. ¿Cuándo se había acabado? Hacía 3 o 4 años. El trabajo. La escuela de los niños. Las preocupaciones interminables. De alguna manera. Todo eso se había ido. Quizás tengas razón, dijo lentamente. Aire fresco. Naturaleza. Nos distraeremos de todo este ajetreo. Y Valentina dejará de pensar en esas tonterías. Sofía sonrió con tristeza. Ella entendía que su marido veía en ese viaje una forma de distraer a su hija de sus planes. Control disfrazado de cuidado, pero guardó silencio. Al menos era algo. Un intento de arreglar las cosas. Vamos a decirles a los niños, propuso. Javier asintió y se levantó de la mesa. 5 minutos después. Estaban reunidos en la pequeña sala. Valentina salió de su cuarto con los ojos rojos de tanto llorar. Pero en silencio. Mateo estaba sentado en el sofá, esperando tenso otra pelea. Hijos, comenzó Sofía, tratando de hablar con entusiasmo. Su papá y yo pensamos que les parece si vamos a la sierra. ¿Como antes? ¿Recuerdan ese claro que tanto nos gusta junto al río? Mateo se animó. ¿De verdad? ¡Qué chido! ¿Cuándo? Exclamó. Mañana por la mañana, dijo Javier. Todo el fin de semana. Valentina se sobresaltó. ¿Mañana? Repitió. Pero yo tengo planes. Tus planes se cancelan, dijo su padre con firmeza. Vamos toda la familia. No está a discusión. Pero, papá, comenzó Valentina. Dije que no se discute, alzó la voz Javier. ¿Vas a venir con nosotros? Y punto. Eso no es justo, gritó la chica. Ya les prometí a mis amigas. Les llamarás y les dirás que no puedes, cortó su padre. La familia es más importante que los amigos. Para ti, quizá. Valentina sintió de nuevo las lágrimas asomando a sus ojos. Pero para mí. Valentina, por favor. Sofía se acercó a su hija. Ven con nosotros. Nos hará bien. Hace mucho que no estamos todos juntos. No necesito todos juntos. Se desahogó Valentina. Necesito que me dejen en paz. Se dio la vuelta y se encerró de nuevo en su habitación. Javier suspiró pesadamente. Irá, dijo secamente. Quiera o no. Sofía dejó caer los brazos. Impotente. Mateo guardó silencio, sin saber qué decir. La noche cayó sobre el departamento de los Flores como una pesada manta. En el cuarto de Valentina, una pequeña lámpara estaba encendida. La chica yacía en la cama, con la cara hundida en la almohada, llorando en silencio. El celular estaba a su lado. Ya les había escrito a sus amigas que no podría ir. Sus respuestas estaban llenas de decepción e incomprensión. Vale. ¿Es en serio? Ya compramos todo, escribió Camila. No puedo creer que tus papás sean tan estrictos.
añadió Mariana. Siempre haces lo mismo. Primero prometes y luego te echas para atrás. Se ofendió Isabela. Valentina borró las lágrimas y apagó el celular. Le dolía que su padre no la entendiera, que tuviera que renunciar a sus planes. Le dolía sentirse prisionera en su propia casa. Al otro lado de la pared, en la cocina, estaba sentada Sofía. Frente a ella, sobre la mesa, había una vieja fotografía en un álbum gastado. En la foto, la joven familia Flores. Valentina de unos 9 años. Mateo de 6. Estaban de pie junto a una tienda de campaña, con altos pinos de fondo. Javier abrazaba a su esposa. Los niños reían, tomados de la mano. Felicidad. Simple, clara, real. Sofía pasó un dedo por la fotografía. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuando su hija y su marido se habían vuelto extraños el uno para el otro? ¿Cuando el amor se había convertido en control y el cuidado en asfixia? Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre la foto, borrando un borde de la imagen. Dios mío, susurró. ¿Cómo podemos recuperar esto? Afuera, en la noche de Monterrey, se encendían las luces. La ciudad vivía su propia vida, ajena al dolor de una pequeña familia. Y en el departamento de la colonia Mitras reinaba el silencio. Un silencio pesado y doloroso. Un silencio de ruptura. Mañana irían a la sierra. Los 4. Pero, ¿serían una verdadera familia? ¿O seguirían siendo 4 personas atrapadas en el mismo auto? Aún no había respuesta. Solo el miedo de que la grieta que había aparecido en su familia fuera demasiado profunda para poder cerrarla. Y una vieja fotografía en las manos de una mujer que recordaba que las cosas podían ser diferentes. La mañana del sábado irrumpió en el departamento de los Flores con un sol radiante de junio. Javier llevaba activo desde las 7, revisando el equipo. Sofía, ¿dónde está el hacha?, gritó desde la entrada. En el closet de herramientas. En el estante de arriba, respondió su esposa desde la cocina. Mateo corría por el departamento, pasándole a su padre con alegría una linterna o una cuerda. El niño estaba encantado. Por fin volvían a la sierra. En su habitación, Valentina guardaba sus cosas en la mochila con una lentitud desafiante. Arrojaba las camisetas y los jeans sin doblarlos. El celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Camila: ya vamos en camino. Lástima que no vengas. Valentina silenció el teléfono. Vale. ¿Estás lista? Sofía se asomó a la puerta. Salimos en media hora. Lista, soltó la chica secamente. Sin volverse. Sofía suspiró y entró en la habitación. Se sentó en el borde de la cama. Mi amor, comenzó en voz baja. Entiendo que estés dolida, pero intentemos pasarla bien. Por mí. Por ti, repitió Valentina con amargura. Nadie hace nada por mí. Eso no es verdad. Sofía intentó abrazar a su hija, pero ella se apartó. Todos te queremos. Tu papá sobre todo. Sí, me quiere tanto que controla cada uno de mis pasos. Valentina se giró bruscamente hacia su madre. Me está asfixiando. Mamá, ya no puedo más. Entiende a tu papá. Sofía le puso una mano en el hombro. Solo está preocupado. Para él, sigues siendo la niñita que necesita proteger. Tengo 16 años, exhaló Valentina. ¿Cuándo lo va a entender? Algún día lo entenderá, prometió su madre, aunque ella misma no lo creía del todo. Mientras tanto, vamos a estar juntos. ¿De acuerdo? Valentina guardó silencio. Sofía la besó en la coronilla y salió de la habitación. 20 minutos después, todo el equipaje estaba cargado en la vieja camioneta Ford Logo que Javier usaba para el trabajo. En los asientos traseros había mochilas, maletas y cajas con provisiones. Olía a gasolina, a llanta y a esa anticipación del camino. ¿Todos a bordo?, preguntó Javier, acomodándose al volante. Todos, respondió Sofía escuetamente, ocupando el asiento del copiloto. Mateo saltó al asiento trasero. Valentina subió lentamente detrás de él y se sentó junto a la ventanilla, lo más lejos posible de su hermano. Audífonos en los oídos. La mirada perdida en el exterior. Aislada de todos. El motor rugió y la camioneta se puso en marcha. Monterrey quedó atrás. La ciudad fue reemplazada por los suburbios. Y luego por la sierra. Las montañas se extendían a ambos lados de la carretera. Javier conducía en silencio. En su cabeza, los pensamientos daban vueltas. Estaba haciendo lo correcto, protegiendo a su hija. El mundo es peligroso. Él simplemente la ama. Quiere que esté a salvo. Pero, ¿por qué lo mira así, con tanto odio? ¿Ponemos música?
sugirió Mateo con timidez después de unos 40 minutos. Ponla, autorizó su padre. El niño encendió la radio. Un locutor hablaba del clima. Y luego sonó una canción de rock en español. Mateo intentó cantar, pero su voz sonaba desafinada en el pesado silencio del vehículo. Valentina no reaccionaba. Seguía mirando por la ventanilla. Hijos, ¿quién se acuerda de la primera vez que vinimos aquí? Intentó Sofía iniciar una conversación. Yo me acuerdo. Tenía como 6 años, respondió Mateo. 6, confirmó su madre. Y Vale tenía 9. ¿Recuerdas? Vale, ¿cómo te asustaste de un oso? Y era un tronco, rió Mateo. Valentina no respondió. Mateo se desanimó. Javier apretó más fuerte el volante. Pasó otra hora. Y luego media más. La carretera empeoraba. El asfalto había terminado hace mucho. Comenzó un camino de terracería, lleno de baches y piedras. La camioneta se sacudía tanto que había que agarrarse del asiento. Ya viene una gasolinera, dijo Javier. Vamos a parar a echar gasolina. 10 minutos después. Se desviaron hacia una pequeña explanada donde había 2 viejas bombas de combustible y una tiendita con un letrero descolorido. Una gasolinera en el borde de la civilización. Javier salió de la camioneta y se estiró. La espalda se le había entumecido por el largo viaje. Mateo, ve a la tienda por agua, dijo, sacando la cartera. Y cómprate algo. Órale. El niño saltó de la camioneta y corrió hacia la tienda. Sofía también salió para estirar las piernas. Valentina se quedó sentada en la camioneta, sin moverse. Vale, baja. Camina un poco, le pidió su madre a través de la puerta abierta. La chica salió a regañadientes. Se alejó un poco, lejos de sus padres, y sacó el celular. Al menos aquí, en la carretera, había señal. Se sentó en una vieja banca de madera junto a la tienda y comenzó a revisar sus mensajes. Javier estaba llenando el tanque y, de reojo, observaba a su hija. El celular. Otra vez ese maldito celular. Siempre metida en él. ¿Con quién se escribe? ¿En qué piensa? Valentina. Le gritó. Deja ese celular. La chica se sobresaltó, pero siguió mirando la pantalla, fingiendo no haber oído. Valentina. Te estoy hablando a ti. Javier dejó la manguera y caminó hacia ella. Guarda ese celular. Estamos de viaje. No es para que estés pegada a esa cosa. Solo le estoy respondiendo a una amiga, replicó Valentina con acritud, sin levantar la vista. Nada de amigas. Javier le arrebató el celular de las manos. Basta ya. Vinimos a descansar en familia. No a estar en el teléfono. Dámelo. Saltó Valentina. Es mi celular. Te lo daré cuando regresemos a casa. El padre se guardó el celular en el bolsillo de la chamarra. No tienes derecho, gritó la chica, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Es mío. No puedes hacer eso. Claro que puedo, bramó Javier. Y lo haré hasta que aprendas a respetar a tu padre. Javier, detente. Sofía corrió hacia ellos. Aquí no. Por favor. Tiene que entender quién manda aquí, insistió él. Lo entiendo todo. Valentina se secaba las lágrimas, pero seguían fluyendo. Entiendo que eres un tirano, que no te importo en lo más mínimo. ¿Que no me importas? Javier se puso lívido. Hago todo por ti. Trabajo como un burro para que tengas todo. ¿Y tú? Yo no te pedí que me robaras mi vida, gritó Valentina. Varias personas en la gasolinera se giraron para mirar el escándalo. Sofía tomó a su hija del brazo. Vale, vámonos, susurró. Vámonos de aquí. Se llevó a la chica detrás de la tienda, donde no los vieran. Valentina se apoyó en la pared y rompió a llorar. Lo odio, sollozaba. Lo odio. Mamá. SHHH. Ya, ya. Sofía abrazó a su hija y la estrechó contra su pecho. Es que no sabe hacerlo de otra manera. Te quiere. Eso no es amor, negó Valentina con la cabeza. Es una cárcel. Sofía no supo qué responder, porque en el fondo de su alma, sabía que su hija tenía razón. Junto a las bombas de gasolina, Javier permanecía de pie, respirando con dificultad y mirando hacia donde se habían ido su esposa y su hija. Mateo salió de la tienda con unas botellas de agua y se detuvo al sentir la tensión. Papá, ¿qué pasó? Preguntó en voz baja. Nada, masculló su padre. Súbete a la camioneta. Sofía regresó con Valentina unos minutos después. El rostro de la chica estaba rojo e hinchado por las lágrimas. La madre intercambió unas palabras en voz baja con su marido. La consientes demasiado, le espetó Javier. Y tú la presionas demasiado, replicó Sofía.
y en su voz sonó el acero. Javier quiso protestar, pero se calló, se dio la vuelta y se subió al volante. El resto del camino transcurrió en un silencio absoluto. Ni siquiera Mateo intentó aligerar el ambiente. La música estaba apagada. Solo el ruido del motor y el golpeteo de las llantas sobre el camino irregular. La sierra se volvía más densa. Los árboles se cerraban sobre el camino, convirtiéndolo en un túnel verde. La luz del sol se filtraba a través de las copas en manchas esporádicas. Olía a pino, a musgo, a humedad. La Sierra Madre. Finalmente, Javier se desvió del camino de terracería hacia un sendero apenas visible. La camioneta se abrió paso entre los árboles y llegó a un claro conocido. Llegamos, anunció. Todos salieron del vehículo. El claro estaba tal como lo recordaban, circular, cubierto de hierba. A un lado, el bosque, al otro, un barranco tras el cual susurraba un río. Como si hubiéramos estado aquí ayer, exhaló Mateo. El mismo círculo de piedras para la fogata, las mismas rocas, la misma cuerda vieja en el árbol. Javier comenzó a descargar la camioneta, sacando maletas, tiendas de campaña, provisiones. Mateo ayudaba, cargando las cosas más ligeras. Sofía empezó a organizar la comida. Valentina estaba de pie junto al barranco, mirando el río. El agua corría, susurraba, formaba espuma contra las piedras. Unos 5 metros más abajo había una orilla estrecha de guijarros. Alguna vez se había bañado allí, gritando por el agua helada, riendo. ¿Cuántos años habían pasado? 4 o 5. Vale, oyó la voz de su hermano a sus espaldas. Ayúdanos a armar las tiendas. No quiero, masculló, sin volverse. Ándale, vale. Mateo se acercó. No te enojes. Antes nos la pasábamos muy chido aquí. Eso fue hace mucho, respondió Valentina. Pero también podemos pasarla chido ahora. En la voz del niño había esperanza. Vamos, como antes. ¿Te acuerdas de que pescábamos y luego cocinábamos el pescado en la fogata? Valentina se giró hacia su hermano y miró su rostro claro y abierto. Mateo, solo tiene 13 años. Aún no entiende lo complicado que es todo. Para él, todo es simple. Hay familia, hay sierra, hay río. Entonces todo está bien. Algo se conmovió en su pecho. Me acuerdo, dijo en voz baja. Te caíste al agua hasta la cintura y gritabas que te estabas congelando. No grité, protestó Mateo, pero sonrió. Solo informaba del problema en voz alta. Valentina sonrió sin querer. La primera sonrisa en todo el día. Está bien, cedió. Vamos, te ayudo. Fueron juntos hacia la camioneta. Sofía los vio y exhaló aliviada. Al menos algo. La siguiente hora la pasaron montando el campamento. Levantaron 2 tiendas. Una para los padres y otra para los hijos. Javier preparó un nuevo lugar para la fogata con piedras y trajo leña. Sofía acomodó la comida y los utensilios. Mateo corría de un lado a otro, intentando ayudar a todos. Valentina trabajaba en silencio, pero al menos trabajaba. Clavaba las estacas. Tensaba las lonas. Sus manos recordaban esos movimientos. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? Al atardecer, el campamento estaba listo. El sol se inclinaba hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos rosas y anaranjados. Javier encendió la fogata. La leña crepitó y el olor a humo llenó el aire. Se sentaron alrededor del fuego, cada uno en su propia roca. Sofía preparaba la cena en una olla. El olor a guisado y frijoles se mezclaba con el del humo y los pinos. Como extrañaba esto, confesó Mateo, mirando el fuego. La fogata, el bosque, todo. Sí, convino Sofía. Se está bien aquí. Javier miró a su hija. Estaba sentada un poco apartada, abrazando sus rodillas. Su rostro iluminado por las llamas. Un rostro hermoso, joven, su niña, su Vale. Valentina la llamó en voz baja. Ella levantó los ojos, pero no respondió. ¿Quieres un café?, preguntó él torpemente. No, respondió ella secamente y volvió a apartar la mirada. Javier bajó la vista. Sofía le puso una mano en el hombro. Un gesto de apoyo, de consuelo. Hijos, dijo, sirviendo la comida en platos. ¿Recuerdan la primera vez que vinimos? ¿Cuando eran muy pequeños? Ajá, asintió Mateo, devorando su guisado. Tú, Mateo, tenías 6 años. ¿Y tú, Valentina? 9, continuó Sofía, con nostalgia en la voz. Te daba mucho miedo la oscuridad. ¿Te acuerdas? Valentina se encogió de hombros.
pero Sofía vio que estaba escuchando. No querías dormir sola en la tienda, sonrió la madre. Decías que te daba miedo. Y tu papá se quedó contigo toda la noche, contándote cuentos. Javier levantó la vista, sorprendido. Se había olvidado de eso. ¿Yo te conté cuentos?, preguntó. Sí, asintió Sofía. Sobre los 3 osos. Sobre el coyote y el conejo. Todo lo que se acordaba. Y luego se quedó sentado, tomándote de la mano hasta que te dormiste. Valentina miraba el fuego. En su memoria surgieron fragmentos de recuerdos. La oscuridad de la tienda. Los sonidos aterradores del bosque. La mano grande y cálida de su padre sosteniendo la suya. Su voz grave, contando cuentos. ¿Cuándo se acabó eso? ¿Cuándo su mano protectora se convirtió en una mano que la retenía? Me acuerdo, dijo en voz baja. Javier miró a su hija. Quiso decir algo, pero no encontró las palabras. Eran buenos tiempos, suspiró Sofía. Sí, asintió Mateo. Oigan, ¿y si mañana vamos a pescar? ¿Todos juntos? Podemos, asintió su padre. Valentina guardó silencio, pero no se opuso. Cenaron en una calma relativa. La fogata se consumía. Las brasas brillaban rojas. Oscureció por completo. Millones de estrellas se encendieron sobre sus cabezas, como nunca se verían en la ciudad. Hora de dormir, dijo Javier. Mañana hay que levantarse temprano. Se fueron a sus tiendas. Mateo se durmió al instante, roncando suavemente. Valentina estaba acostada en su saco de dormir, mirando la oscuridad del techo de la tienda. Más allá de la delgada tela, susurraba el bosque, las aves nocturnas, el crujido de las ramas, un aullido lejano, un lobo. La chica se estremeció. No, debió imaginárselo. En la tienda vecina, Sofía yacía junto a su esposo. Oía cómo él se movía, incapaz de dormir. 1 minuto, 2, 3. Suspira. Se da la vuelta. Vuelve a suspirar. Javier, susurró ella. ¿No puedes dormir? No puedo, respondió él con voz apagada. Sofía buscó su mano en la oscuridad y la tomó. ¿Qué nos está pasando?, susurró Javier. ¿Por qué me odia tanto? No te odia, replicó Sofía. Solo está creciendo. Y tú no quieres aceptarlo. Solo tengo miedo por ella, confesó él. Miedo de soltarla y que se vaya volando, terminó Sofía. Pero, Javier, de todos modos se irá volando, tarde o temprano. Todos los hijos se van. Lo sé, su voz tembló, pero todavía no está lista. ¿O tú no estás listo?, preguntó suavemente su esposa. Javier guardó silencio. Tienes que dejarla ir, dijo Sofía, apretando su mano. Quizás no ahora, pero pronto. Si no, la perderás para siempre. Lo pensaré, prometió él. Pero ambos sabían que pensar no es lo mismo que actuar. Yacían en silencio, tomados de la mano, fuera de la tienda. Susurraba el bosque. La sierra vivía su propia vida. Antigua, eterna, indiferente a las pequeñas tragedias humanas. En la lejanía, aulló un lobo de verdad, y ninguno de ellos sabía que, al día siguiente, ese aullido lo cambiaría todo. La mañana llegó a la sierra con el canto de los pájaros y el olor a rocío. El sol se abría paso entre las copas de los pinos, iluminando el claro con destellos dorados. Javier fue el primero en salir de la tienda. Se estiró y comenzó a avivar las brasas de la fogata de la noche anterior. A levantarse, llamó. El desayuno en media hora. De la tienda de los niños salió un Mateo somnoliento. Detrás de él, a regañadientes, salió Valentina. La chica tenía aspecto de haber dormido mal, el pelo revuelto. Caminó en silencio hacia el río para lavarse la cara. Sofía preparaba el desayuno en la fogata, cocinando huevos con machacado en un sartén de campamento y calentando una olla con café. El ambiente era un poco más cálido que el día anterior, pero la tensión todavía flotaba en el aire. Vale, ¿quieres huevo?, preguntó su madre. Sí, respondió la chica secamente, sentándose en una roca. Desayunaron en silencio. Javier planeaba el día en voz alta. Después de desayunar, hay que traer leña. Mateo, ¿vienes conmigo? Ajá, asintió el niño, masticando una tortilla. Y nosotras lavamos los platos, añadió Sofía. Pero Valentina se levantó inesperadamente. Mejor voy con Mateo por la leña, dijo. Necesito estirar las piernas. Javier miró a su hija con sorpresa, pero no dijo nada. Al menos alguna iniciativa. 20 minutos después, Valentina y Mateo se adentraron en el bosque.
El niño llevaba un hacha pequeña, la chica, una cuerda para atar la leña. Bajo sus pies crujían las ramas. Y olía a pino y a hongos. Vale, mira qué hongo tan chido. Mateo se agachó junto a un gran hongo silvestre. No lo toques. No vinimos por hongos, respondió Valentina, mirando a su alrededor. Recogían ramas secas, amontonándolas. Mateo tarareaba algo para sí. Valentina guardaba silencio, pero su rostro estaba más tranquilo que el día anterior. De repente, a unos 15 metros de ellos, algo crujió entre los arbustos. Valentina se quedó quieta. Mateo, mira, susurró, señalando la maleza. El crujido se intensificó. Las ramas se apartaron y al claro salió un lobezno. Pequeño, gris, con unos enormes ojos asustados. El pelaje estaba enmarañado, y las costillas se le marcaban bajo la piel. Era evidente que no tenía más de 2 meses. El cachorro estaba de pie sobre sus patas temblorosas, mirando a los humanos. ¡Guau! Un lobezno, exhaló Mateo y dio un paso adelante. Quieto. Valentina agarró a su hermano del hombro. Pero si es muy pequeño, protestó el niño. Mamá, papá, vengan, gritó Valentina, sin apartar los ojos del cachorro. El lobezno se sobresaltó con su grito, pero no huyó. Siguió allí, gimiendo lastimosamente. 1 minuto después, Javier llegó corriendo desde el campamento, seguido por Sofía. ¿Qué pasó? Vio al lobezno y su rostro se puso serio. Aléjense. Ahora mismo, papá. Pero es que, empezó Valentina. Dije que se alejen, bramó su padre. Donde hay cachorros, hay lobos adultos. Es peligroso. Agarró a los niños de los brazos y tiró de ellos hacia atrás. Sofía se quedó quieta, mirando a la pequeña criatura. El lobezno gimió más fuerte. Se acercó unos pasos, apoyándose en sus patas delanteras. Era evidente que tenía hambre. Mucha hambre. Papá, míralo, dijo Valentina. Está solo. Está flaco. Mira qué flaco está. Valentina, nos vamos. Ahora mismo. Javier arrastraba a su hija hacia el campamento, pero la chica se soltó. Corrió hacia la mochila que habían llevado, y sacó un trozo de carne seca del desayuno. Valentina, ¿qué haces? Gritó su padre. Ella no respondió. Le arrojó la carne al lobezno. El cachorro saltó hacia la carne, la tomó con los dientes, pero no empezó a comer. Se quedó allí, con el trozo en el hocico, mirando a la gente con sus grandes ojos oscuros. No come, susurró Mateo, sorprendido. 1 minuto después, el lobezno se dio la vuelta y corrió hacia el bosque, llevándose la carne. Bueno, mejor así, exhaló Javier. Ahora, larguémonos de aquí. Recojan todo y nos vamos. Javier, espera. Sofía le puso una mano en el hombro. Al menos veamos qué pasa. ¿Qué hay que ver? Se indignó él. Hay lobos aquí. Es peligroso para los niños. Pero es pequeño, intervino Valentina. Y está solo. ¿Dónde está su madre? Exacto. ¿Dónde está su madre? Javier señaló el bosque con la mano. En algún lugar por aquí. Y puede atacar. Papá, por favor, suplicó Mateo. Quedémonos un poco más. Javier dudó, mirando a sus hijos, a su esposa, al bosque. Un día, dijo finalmente, nos quedamos hasta mañana por la mañana, pero si veo la más mínima señal de peligro, nos vamos de inmediato. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se alegró Mateo. Valentina asintió. Regresaron al campamento. Javier caminaba nervioso de un lado a otro, buscando lobos adultos entre los arbustos. Sofía intentaba mantener a los niños ocupados, pero todos miraban constantemente hacia el bosque. Pasaron 3 horas. Llegó la hora de comer. Sofía calentaba una sopa. Todos estaban sentados alrededor de la fogata, y de repente, ya el bosque apareció de nuevo el lobezno. Salió al borde del claro y gimió lastimosamente. Miraba directamente a Valentina. Volvió, exclamó Mateo. Tiene hambre otra vez, dijo Valentina. La chica se levantó. Tomó un trozo de carne de la olla. Se acercó al lobezno. Dejó con cuidado la carne en el suelo y retrocedió. El lobezno corrió. Tomó la carne y de nuevo huyó hacia el bosque. ¿Qué hace con esa carne? Dijo Javier, desconcertado. ¿Por qué no come aquí? ¿Y si tiene más cachorros? Sugirió Mateo. ¿Hermanos y hermanas? ¿O le lleva comida a su guarida? Añadió Sofía. Pasaron otras 3 horas. El sol se inclinaba hacia el horizonte.
Comenzaba a oscurecer. La familia se reunió de nuevo junto a la fogata. Cenaban, intercambiando miradas. Y de nuevo, un crujido en los arbustos. El lobezno salió al claro por tercera vez. Ahora se acercó mucho más. A unos 3 metros. Se sentó y gimió, mirando a Valentina. La chica se levantó lentamente. Tomó el último trozo de carne y se lo arrojó. Él lo tomó y volvió a correr hacia el bosque. Pero esta vez, se detuvo a los pocos metros. Se dio la vuelta y los miró, como si los estuviera llamando. Valentina se giró hacia su padre. Sus ojos ardían con determinación. Papá, dijo en voz baja. Vamos a seguirlo. ¿Estás loca? Javier negó con la cabeza. En la sierra. A oscuras. Tenemos que saber qué pasa, insistió Valentina. ¿Qué pasa con su madre? ¿Por qué está solo? ¿Por qué está tan flaco? Es demasiado peligroso, cortó su padre. Javier, intervino Sofía. ¿Y si la loba de verdad está herida? ¿Si necesita ayuda? ¿Y a nosotros qué nos importa? Se indignó él. Son animales salvajes. Papá, por favor. Mateo se acercó a su padre. Vamos a ver. Nada más. Vamos a estar juntos. Javier miró a su familia. Su esposa. Su hija. Su hijo. Los tres lo miraban con esperanza. Los tres querían ayudar a esa pequeña criatura. ¿Y él? ¿Qué quería él? Sacarlos de allí, lejos del peligro. Protegerlos. Pero por alguna razón, en ese momento, al mirar a los ojos de su hija, vio algo que no había visto antes. No a una niña asustada, sino a una persona madura, dispuesta a arriesgarse para ayudar a otro. Está bien, exhaló. Vamos. Pero con cuidado. Si hay peligro. Regresamos de inmediato. Gracias. Pa, susurró Valentina. El lobezno estaba allí, esperando, como si entendiera. La familia tomó linternas, un cuchillo, un botiquín de primeros auxilios y se adentró en el bosque que oscurecía, siguiendo a su pequeño guía gris. La sierra los recibió con silencio y sombras. Adelante. En el crepúsculo cada vez más denso, se veía la cola del lobezno. ¿A dónde los llevaba? ¿Qué encontrarían? Nadie sabía aún la respuesta. El crepúsculo se cernía sobre la sierra. El cielo pasaba de azul a violeta, y luego a un azul oscuro profundo. Las primeras estrellas se encendían sobre las copas de los pinos. El aire se volvía fresco y húmedo. Ya al bosque llegaban los sonidos de la noche, el ulular de un tecolote, el susurro de las alas de los murciélagos, el crujido de las ramas. La familia Flores estaba al borde del claro. Javier sostenía una linterna grande, Sofía, una más pequeña. Mateo apretaba el botiquín contra su pecho. Valentina tenía en la mano el último trozo de carne. El lobezno estaba sentado a unos 10 metros de ellos, en el límite del bosque. Esperaba. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de las linternas. Anda, ya, dijo Valentina en voz baja. Dio un paso adelante y arrojó la carne. El lobezno la tomó y corrió hacia el bosque. Rápido, o lo perderemos. Mateo fue el primero en lanzarse tras él. Mateo, no corras. Con cuidado, le gritó su padre y se movió tras su hijo. Sofía y Valentina iban detrás. Las linternas arrancaban de la oscuridad troncos de árboles, raíces, piedras. Tenían que mirar por dónde pisaban para no tropezar. La sierra los recibió con silencio. Los altos pinos se cerraban sobre sus cabezas, impidiendo el paso de la luz de las estrellas. Las sombras danzaban a la luz de las linternas. A lo lejos, ululó un tecolote. Bajo sus pies crujían las ramas. El sonido parecía ensordecedor en el silencio. ¿Lo ven? Preguntó Javier, iluminando el camino. Ahí. Mateo señaló hacia adelante. Una sombra gris se deslizó entre los árboles. El lobezno los guiaba más adentro del bosque, deteniéndose de vez en cuando y mirando hacia atrás, comprobando si lo seguían. Pasaron 10 minutos. 20. Media hora. ¿Falta mucho? Se quejó Mateo. Me duelen las piernas. Aguanta, dijo Valentina. Ya falta poco. ¿Y tú cómo sabes? Refunfuñó su hermano. Ella no respondió, simplemente lo sabía. Lo sentía. Javier se detuvo e iluminó a su alrededor con la linterna. ¿Y si ya le paramos? Sugirió. Nos hemos alejado demasiado. Ya caminamos como 3 kilómetros. Un poco más, dijo Valentina obstinadamente. Papá, por favor. Él miró a su hija. Su rostro era decidido. Nunca la había visto así. Está bien, cedió.
Pero si en 10 minutos no llegamos. Nos regresamos. Siguieron caminando. Y de repente, el bosque se abrió. Delante apareció un pequeño claro, rodeado de viejos pinos. La luna se abrió paso entre las nubes e iluminó el lugar con una luz fría. El obesno se detuvo al borde del claro. Se dio la vuelta. Miró a la gente y corrió hacia el centro. Hacia allá, susurró Valentina. Javier apuntó la linterna hacia adelante. El haz de luz arrancó de la oscuridad una escena que los dejó a todos helados. Junto a un árbol caído yacía una loba. Grande, gris, con una franja oscura a lo largo del lomo. Su pata trasera estaba atrapada en una trampa de acero. Los dientes metálicos se clavaban en su carne. Alrededor de la trampa, una mancha oscura de sangre sobre la hierba. «Dios mío», exhaló Sofía, cubriéndose la boca con la mano. Todos se quedaron inmóviles. El obesno corrió hacia la loba. Dejó la carne justo frente a su hocico y gimió suavemente. Con lástima. La loba levantó la cabeza. Gimió débilmente en respuesta. Intentó alcanzar la carne, pero no pudo. Las fuerzas la abandonaban. Entonces, el obesno comenzó a arrancar pequeños trozos y a llevárselos directamente a la boca de su madre. Ella masticaba lentamente, con dificultad. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. Se tapó la boca con las manos para no gritar. «Está alimentando a su madre», susurró entre lágrimas. «¿Se dan cuenta? Le trajo comida por 3 kilómetros. Una trampa», dijo Javier con voz ronca. «Cazadores furtivos. Papá, tenemos que ayudarla». Mateo agarró a su padre del brazo. «No podemos dejarla así. Mateo, es un animal salvaje», dijo Javier lentamente. «Un animal salvaje herido. Nos hará pedazos si nos acercamos». «Pero se va a morir», gritó Valentina. «Mírala. Se está desangrando». «¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿1 día? 2, 3. Valentina, entiendo lo que sientes». Javier le puso una mano en el hombro a su hija. «Pero esto es la naturaleza. No debemos intervenir». «Esto no es la naturaleza». Valentina apartó su mano de un manotazo. «Es una trampa. Un ser humano es el culpable. La gente hizo esto. Y nosotros debemos arreglarlo». «Tiene razón», dijo Sofía en voz baja, acercándose a su esposo. «No es una muerte natural. Es crueldad». Javier miró a su esposa, luego a la loba, luego al obesno que estaba sentado junto a su madre y gemía, acurrucándose a su lado. En su cabeza, los pensamientos se arremolinaban. Peligro, familia, hijos. ¿Y si la loba ataca? ¿Y si los muerde? Rabia, infección. Él debía proteger a sus hijos. Era su deber, su obligación. Pero otra voz hablaba en voz baja, pero insistente. ¿Y la conciencia? ¿Cómo vivir sabiendo que dejó morir a un ser vivo? ¿Cómo mirar a los ojos a su hija? ¿Qué lo vería como un cobarde? «Papá». Valentina se acercó. Su voz temblaba, pero era firme. «Sé que tienes miedo. Yo también tengo miedo. Pero no podemos irnos. Simplemente no podemos». Javier miró a su hija. La luna iluminaba su rostro. Las lágrimas en sus mejillas brillaban. Pero sus ojos eran de una adulta. Decididos. Fuertes. ¿Cuándo su pequeña se había vuelto así? Si intentamos ayudarla. «Será peligroso», dijo lentamente. «Muy peligroso». «Lo sé», asintió Valentina. «Puede atacar», continuó él. «Lo sé», repitió la chica. «Puede que no lo logremos», añadió Javier. «Pero tenemos que intentarlo». Valentina tomó a su padre de la mano. «¿Verdad que sí?» «Ah». Él la miró a los ojos y comprendió. Ya no era una niña. Era capaz de tomar decisiones. De distinguir el bien del mal. De arriesgarse por otro. Había crecido. Y él no se había dado cuenta. «Está bien», exhaló. «Lo intentaremos. Pero con cuidado. Mucho cuidado». Valentina se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. «Gracias». «Pa», susurró. «Órale». Mateo dio un brinco. «Vamos a salvarlos». «Silencio», reprendió Javier a su hijo. «No asustes a la loba». «Sofía, ¿qué tenemos en el botiquín?» Sofía abrió la mochila y sacó un pequeño botiquín. «Vendas. Agua oxigenada. Analgésicos». Sofía abrió la caja, revisando el contenido. Yodo. Algodón. Curitas. También había una caja de tranquilizantes. «Es poco», negó Javier con la cabeza. «Pero lo intentaremos. Tenemos que abrir la trampa». «Valentina. Mateo. Ustedes alumbren con las linternas. Sofía. Tú prepara las vendas. Yo me encargo de la trampa».
¿Y yo? Preguntó Valentina. Yo también quiero ayudar. Javier miró a su hija. Quiso decir que no, que era demasiado peligroso. Pero en lugar de eso, asintió. Está bien, tú calmarás a la loba. Hay que darle varios tranquilizantes con la carne. Haré lo que pueda, respondió Valentina seriamente. Se acercaron lentamente a la loba. Ella levantó la cabeza. Enseñó los dientes y gruñó débilmente. El obesno se levantó y se interpuso entre la gente y su madre. Sin agresividad, protegiéndola. Tranquilo, pequeño, susurró Valentina, agachándose. Vamos a ayudar. Te lo prometo. Extendió la mano. El obesno olfateó sus dedos. Los lamió y se apartó. Confía en nosotros, dijo Mateo. Sorprendido. Entiende que queremos ayudar, respondió Sofía. Javier sacó un cuchillo y examinó la trampa. Un viejo mecanismo de resorte oxidado. Para abrirla, había que presionar las palancas de ambos lados. Le va a doler, advirtió. Sujétense bien. Valentina tomó varias pastillas y las escondió en la carne. La loba se tragó el trozo con sus últimas fuerzas. Miraba a la gente con sus ojos amarillos. En ellos se leía dolor, cansancio, miedo, pero también algo más. Esperanza. Ya voy. Bonita, susurró Valentina, arrodillándose junto a la loba. Ya te vamos a ayudar. Aguanta un poco más. Javier agarró las palancas de la trampa y respiró hondo. Listos, dijo. A la de 3. 1, 2, 3. Presionó con todas sus fuerzas. El metal chirrió. La loba aulló de dolor. Valentina cerró los ojos con fuerza, pero siguió acariciándole la cabeza. Un poco más, gruñó Javier. Casi. La trampa se abrió y la pata quedó libre. La sangre brotó con más fuerza. Sofía, las vendas. Rápido, ordenó Javier. Y comenzó el trabajo. Noche en la sierra. La luna. 4 personas inclinadas sobre un animal herido. Y un pequeño lobezno que, por fin, había dejado de gemir. La trampa yacía en el suelo. Abierta. La loba respiraba con dificultad. Agitadamente. Su pata estaba ensangrentada, con profundas heridas desgarradas por los dientes metálicos. Necesitamos herramientas. Medicamentos de verdad, dijo Javier, secándose el sudor de la frente. Y necesitamos la camioneta. No podemos cargarla 3 kilómetros a pie. ¿Quieres que regresemos?, preguntó Sofía. Voy a traer la camioneta hasta aquí, asintió Javier. Hay un viejo camino forestal cerca. Lo vi de día. Puedo acercarme más. Mateo, ¿vienes conmigo? ¿Me ayudas? Claro. Ah, asintió el niño. ¿Y nosotras?, preguntó Valentina. Ustedes se quedan aquí. Javier miró a su hija y a su esposa. Vigilarán a la loba. Si pasa algo, griten. Los oiré. Pero, papá, empezó Valentina. Vale. Alguien tiene que quedarse con ella, dijo su padre con firmeza. Confía más en ti que en mí. Quédate con ella. Volveré en 1 hora como máximo. Sacó el cuchillo y se lo dio a Sofía. Ten, por si acaso. Sofía tomó el cuchillo y asintió. Tengan cuidado, le dijo a su marido. Javier se inclinó y besó a su esposa en la frente. Luego miró a Valentina. Quiso decir algo, pero se calló. Simplemente asintió. Vamos, Mateo. Tomó a su hijo de la mano. Regresen rápido, les gritó Valentina. Las luces de las linternas de su padre y su hermano parpadearon entre los árboles y desaparecieron en la oscuridad. Valentina y Sofía se quedaron solas en el claro, con la loba que respiraba con dificultad, y el obesno que se acurrucaba junto a su madre. Se hizo el silencio. Solo el susurro del bosque, la respiración de la loba y el lejano ulular de un tecolote. Valentina se sentó en el suelo junto a la loba. Sofía se acomodó enfrente, colocando la linterna de manera que iluminara el claro. ¿Tienes miedo?, preguntó su madre en voz baja. Un poco, admitió Valentina. Yo también, sonrió Sofía. Pero juntas no da tanto miedo. Guardaron silencio. La loba abrió los ojos y las miró. Valentina extendió la mano y le acarició la cabeza. La loba no gruñó. Sabe que queremos ayudar, susurró Valentina. Sí, convino Sofía. Los animales sienten esas cosas. Pasaron varios minutos de silencio. Mamá, dijo Valentina de repente. ¿Por qué papá no me entiende? Sofía levantó la vista hacia su hija. ¿A qué te refieres? Pues, siempre está en contra de todo lo que quiero. Valentina abrazó sus rodillas. En contra del viaje con mis amigas. En contra de estudiar en CDMX.
en contra de mis planes. Simplemente no ve quién soy de verdad. Sofía suspiró pesadamente. Mi amor, si te ve, dijo en voz baja. Solo que te ve a su manera. ¿A su manera? No entendió Valentina. Para él, sigues siendo una niñita, explicó su madre. La misma niña que le tenía miedo a la oscuridad y le pedía a su papá que le contara cuentos. ¿Te acuerdas? Valentina asintió. No quiere aceptar que has crecido, continuó Sofía. Porque eso significa que pronto te irás. Te irás a estudiar. Empezarás tu propia vida. Y te perderá. Pero no voy a desaparecer, objetó Valentina. Llamaré. Vendré de visita. Ya no será lo mismo, negó Sofía con la cabeza. Tu papá lo entiende. Y tiene miedo. ¿Miedo? Se sorprendió la chica. Mucho miedo, asintió su madre. Miedo de que te vayas y no vuelvas. Miedo de que la gran ciudad te cambie. Miedo de que conozcas a gente mala. Miedo de no poder protegerte. Valentina miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Nunca lo había pensado así, susurró. Pues piénsalo, dijo Sofía con suavidad. Te quiere. Vale. Te quiere muchísimo. Solo que no sabe demostrarlo correctamente. En lugar de soltarte, te sujeta más fuerte. En lugar de confiar. Controla. Está mal. Valentina se secó una lágrima. Lo sé, convino Sofía. Intento explicárselo, pero a los hombres les cuesta cambiar. Sobre todo cuando se trata de sus hijas. El obesno gimió. Valentina le acarició el lomo. Míralo a él, dijo Sofía, señalando al cachorro. Podría haber huido, dejar a su madre y salvarse, pero se quedó. Le trajo comida 3 kilómetros. Arriesgó su vida. ¿Por qué? Porque la quiere, respondió Valentina. Exacto, asintió su madre. El amor nos hace hacer cosas extrañas. A veces correctas. A veces no, pero siempre con sinceridad. Valentina se quedó pensativa. Mamá, ¿tú sí me entiendes? Preguntó. Lo de estudiar. Lo de CDMX. Sofía guardó silencio, buscando las palabras. Entiendo tu sueño, dijo lentamente. Y quiero que seas feliz. Pero también soy madre. Y también me da miedo dejarte ir. Solo que no lo demuestro tan abiertamente como tu papá. ¿Entonces tú también estás en contra? Se entristeció Valentina. No. Sofía extendió la mano y tomó la de su hija. Estoy a favor de que vivas tu propia vida. Cometas tus propios errores. Aprendas de ellos. Que te conviertas en ti misma. Pero me preocuparé cada día, cada noche, porque eres mi hija. Y eso nunca cambiará. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Valentina. Mamá, no quiero hacerles daño, sollozó. No lo haces. Sofía abrazó a su hija. Solo estás creciendo. Es un dolor que significa que hicimos todo bien. Que criamos a una persona independiente, rebelde y libre. Se quedaron sentadas, abrazadas. La loba las miraba con sus ojos amarillos. El obesno se acurrucaba junto a su madre. Mamá, ¿cómo me reconcilio con papá? Preguntó Valentina entre lágrimas. No lo sé, mi amor, respondió Sofía con sinceridad. Pero creo que hoy ya han empezado. Cuando liberaron juntos a la loba. Cuando le demostraste que puedes ser fuerte, madura, responsable. ¿Crees que se dio cuenta? Preguntó la chica con esperanza. Estoy segura, sonrió su madre. ¿Viste cómo te miraba? Estaba orgulloso de ti. Lo vi en sus ojos. Valentina iba a responder, pero de repente oyó otros sonidos. El crujido de ramas. Pero no del lado por donde debían llegar su padre y su hermano. Sofía también lo oyó. Se quedó quieta. Luego, voces. Voces masculinas y rudas. Vamos a revisar la trampa, decía uno. Algo debe haber caído. Ya lleva 3 días puesta. A lo mejor cayó un lobo, respondió el segundo. O un lince. No estaría mal, rió el primero. Mamá, susurró Valentina, agarrando a su madre del brazo. Son los cazadores. Silencio. Sofía le tapó la boca a su hija con la mano. No te muevas. Apagaron la linterna. La oscuridad cubrió el claro. Solo la luna iluminaba débilmente el suelo. Las voces se acercaban. Las luces de sus linternas parpadeaban entre los árboles. ¿Qué hacemos? Susurró Valentina apenas audible. Sofía pensaba frenéticamente. No podrían huir con la loba. Era demasiado pesada, demasiado débil, y dejarla significaba condenarla a muerte. ¿Dónde está Javier? Murmuró. ¿Dónde se metió? Y de repente, del otro lado del bosque, se oyó el rugido de un motor.
Unos faros potentes iluminaron los árboles. La camioneta entró en el claro. Sofía, Valentina, rápido. A la camioneta, gritó Javier desde la ventanilla. Los cazadores también oyeron el ruido y aceleraron el paso. Hay alguien en la trampa. Corran. Sofía y Valentina tomaron la manta sobre la que yacía la loba y tiraron de ella hacia la camioneta. Mateo, ayuda, gritó Javier, saltando de la cabina. Entre los cuatro levantaron a la loba y la metieron por la puerta trasera abierta. El obesno saltó detrás. Del bosque salieron corriendo 3 hombres. Barbudos, sucios, con linternas y rifles. ¡Alto ahí! Esa es nuestra trampa. Nuestra presa, gritó uno de ellos. Todos adentro, ordenó Javier, cerrando la puerta de un portazo. Saltó al volante. Sofía, a mi lado. Los niños atrás con la loba. Dije que se detengan. Uno de los cazadores disparó al aire. El estruendo del disparo resonó por el bosque. Valentina gritó. Javier pisó el acelerador a fondo. La camioneta arrancó bruscamente, levantando terrones de tierra. ¡Agárrense!, gritó. La camioneta se lanzó por el camino forestal. Las ramas azotaban los costados. El vehículo se sacudía en los baches. Valentina se dio la vuelta. Los cazadores corrían tras ellos, pero rápidamente se quedaron atrás. «Los perdimos», exhaló ella. Javier no redujo la velocidad. Salió al camino de terracería y luego al asfalto. Solo entonces todos respiraron aliviados. ¿Están bien?, preguntó, mirando por el retrovisor a su esposa e hijos. Sí, respondió Sofía. Llegaste justo a tiempo. Oí las voces. Supe que tenía que apurarme, dijo Javier. Miró a Valentina. ¿No te asustaste? Sí, me asusté, admitió ella. Pero no podíamos dejarla. Javier asintió. En sus ojos había algo nuevo. Respeto. Estuviste muy bien, dijo en voz baja. Ambas estuvieron muy bien. Sofía le puso la mano en el hombro. Él se la apretó. En el asiento trasero. Valentina y Mateo estaban sentados junto a la loba. El obesno se acurrucaba junto a su madre. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo. A Monterrey, respondió su padre. A un centro de rehabilitación de vida silvestre. Allí la ayudarán. ¿Y llegaremos a tiempo?, preguntó Valentina asustada, mirando a la loba. Respira muy agitada. Llegaremos, dijo Javier con firmeza. Te lo prometo. Y aceleró. La carretera nocturna se deslizaba hacia ellos. En la cabina reinaba el silencio. Todos pensaban en sus cosas. Valentina recordaba la conversación con su madre en el claro. Las palabras sobre el amor de su padre. Sobre su miedo. Miró la nuca de Javier. Sus hombros fuertes. Su pelo canoso. Por primera vez. No vio en él a un tirano, sino a un hombre que simplemente tenía miedo de perderla. Y algo cambió dentro de ella. La camioneta volaba por la carretera, llevando a la familia Flores y a 2 lobos heridos hacia un nuevo día, hacia la salvación y, quizás, la reconciliación. La camioneta volaba por la carretera nocturna. Los faros arrancaban de la oscuridad la línea blanca del pavimento, los árboles de la orilla, las señales de tráfico. El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. Javier conducía sin bajar la velocidad. Sofía estaba sentada a su lado, aferrada a la manija sobre la puerta. Mateo y Valentina, en el asiento trasero, se sujetaban de los respaldos de los asientos delanteros. En el suelo yacía la loba, respirando con dificultad. El obesno se acurrucaba junto a ella, gimiendo en voz baja. «Papá, ¿crees que nos sigan?», preguntó Mateo, mirando por la ventanilla trasera. «Es posible», respondió Javier secamente. «Los cazadores seguramente tienen un coche. No van a dejar ir a su presa así como así». «Pero no es su presa», se indignó Valentina. «Pusieron las trampas ilegalmente. Para ellos eso no importa», dijo su padre. Ya consideraban a la loba suya. Sofía miró por el espejo lateral. Por ahora no había nadie detrás. Pero eso no la tranquilizaba. «Javier, ¿cuánto falta para Monterrey?», preguntó. «Unas 2 o 3 horas», respondió él. «Quizás un poco menos si no bajamos la velocidad». «¿Y la loba aguantará?». Valentina se inclinó para mirar al animal herido. «Respira muy agitada». «Aguantará», dijo Javier con firmeza. «Tiene que aguantar». Pasaron 20 minutos. Media hora. La carretera serpenteaba entre las colinas, subiendo y bajando. La sierra a ambos lados era un muro oscuro. De repente, Sofía gritó. «Javier, atrás». Javier miró por el retrovisor.
Detrás de ellos, a unos 2 kilómetros, aparecieron unos faros. Un coche venía rápido, alcanzándolos. «Son ellos», susurró Valentina. «Agárrense». Javier pisó el acelerador. La camioneta se lanzó hacia adelante. La aguja del velocímetro subió a 140. El vehículo comenzó a temblar en las irregularidades de la carretera. «Javier, con cuidado», advirtió Sofía. «Sé lo que hago», respondió él, sin apartar la vista del camino. Los faros traseros se acercaban. Ahora se podía ver, era una vieja camioneta todoterreno, sucia, con un motor potente. «Nos están alcanzando», gritó Mateo. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» Valentina abrazó al obesno, apretándolo contra sí. Javier pensaba rápidamente. La camioneta era pesada y a alta velocidad era difícil de controlar. La todoterreno era más rápida y maniobrable. En una carrera directa, perderían. Necesitaban otra cosa. «Sofía, ¿recuerdas que pasamos por aquí en la mañana?», preguntó. «Sí», asintió su esposa. «Más adelante hay una desviación», dijo Javier. «A la izquierda, la carretera principal. A la derecha, un viejo camino que atraviesa un terreno pantanoso. ¿Recuerdas que te lo dije?». «Lo recuerdo». Sofía entendió a dónde quería llegar. «Pero es peligroso». «Lo sé», asintió Javier. «Pero nosotros tenemos esta camioneta, con llantas anchas y buena tracción. Y ellos tienen una todoterreno pesada, con llantas estrechas. Se van a atascar». «¿Y si nos atascamos nosotros?», preguntó Sofía. «Entonces corremos a pie», respondió él. «Pero no hay otra opción». La todoterreno se acercó mucho. Ahora se veían las siluetas de 3 hombres en la cabina. «Malditos», gritó uno de ellos por la ventanilla. «Deténganse. Devuelvan al lobo». Javier no respondió. Delante apareció la desviación, con 2 letreros. A la izquierda, Monterrey, 120 kilómetros. A la derecha, un letrero viejo y medio borrado de una brecha. «Prepárense», gritó. «Ahora va a haber sacudidas». En el último momento, giró bruscamente el volante a la derecha. La camioneta derrapó. Las llantas rechinaron. Sofía gritó. Valentina y Mateo se aferraron a los asientos. El vehículo se enderezó y se lanzó por el estrecho camino de terracería. La todoterreno reaccionó tarde. Pasó de largo la desviación. Frenó y comenzó a dar la vuelta. «Los dejamos atrás», gritó Mateo. «Por ahora solo ganamos tiempo», respondió su padre. El camino de terracería era terrible. Baches, hoyos, raíces de árboles. La camioneta saltaba tanto que todos se sujetaban con todas sus fuerzas. «La loba», gritó Valentina. «Se va a deslizar». «Sujétala», gritó Javier. Valentina y Mateo se tumbaron en el suelo y rodearon a la loba con sus brazos, impidiendo que se moviera. El obesno gemía, tratando de mantenerse junto a su madre. El camino de terracería comenzó a descender. Delante apareció una hondonada, una zona pantanosa. El agua se estancaba a ambos lados del camino, que se había convertido en un estrecho terraplén. «Agárrense», advirtió Javier. «Ahora viene lo más difícil». No redujo la velocidad. La camioneta entró en el terraplén. Las ruedas patinaron en el lodo, pero el vehículo siguió avanzando. Detrás aparecieron los faros de la todoterreno. «Todavía nos siguen», gritó Sofía. «A ver si pueden pasar este lodazal», gruñó Javier. La camioneta pasó la mitad del tramo pantanoso. Las ruedas se agarraban firmemente al camino. La todoterreno entró en el terraplén e inmediatamente comenzó a patinar. «Maldita sea. Nos atascamos», se oyó el grito de uno de los cazadores. La todoterreno patinaba. Las ruedas giraban en el lodo espeso. El vehículo se inclinó y comenzó a deslizarse fuera del terraplén. «Para. No le pises. Nos vamos a atascar del todo», gritaba otra voz. Mientras tanto, la camioneta de los Flores pasó el tramo peligroso y salió a un camino firme. Javier miró por el retrovisor. La todoterreno estaba parada en medio del lodazal, inclinada hacia un lado. Las pequeñas figuras de los cazadores saltaban de la cabina, intentando empujar el vehículo. «Se atascaron», se alegró Mateo. «Viva. Nos libramos de ellos». «Bien hecho». «Pa». Valentina sonrió por primera vez en muchas horas. Javier se permitió exhalar y redujo la velocidad a un nivel razonable. Le temblaban las manos por la tensión. «Sofía, ¿cómo estás?», le preguntó a su esposa. «Viva». Ella sonrió débilmente. «Solo el corazón me late a 1000». «A todos nos late a 1000», dijo Javier. El camino de terracería los llevó de vuelta al asfalto.
ya mucho más cerca de Monterrey. Delante aparecieron las luces de un pequeño pueblo. Nos queda como 1 hora de camino, dijo Javier. Mateo, Valentina, ¿cómo está la loba? Valentina se inclinó hacia el animal herido. Le puso la mano en el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Respira, dijo la chica, pero muy débilmente. Aguanta. Bonita, le susurró a la loba. Un poco más. Ya casi llegamos. El obesno lamió la mano de Valentina, como agradeciéndole. El coche corría por la carretera nocturna. Poco a poco, la sierra fue dando paso a campos, casas, luces, civilización. Javier, ¿sabes dónde está ese centro de rehabilitación? Preguntó Sofía. Más o menos, respondió él. En las afueras de la ciudad, en la zona industrial. Ahora lo busco en el GPS. Encendió el navegador en su teléfono e introdujo el nombre. La aplicación trazó la ruta. Faltan 35 kilómetros, anunció Javier. Todos se callaron. Cada uno pensaba en sus cosas. Valentina acariciaba al obesno, recordando la conversación con su madre en el claro. Las palabras sobre el amor de su padre, sobre sus miedos. Miró la nuca de Javier. Estaba tenso, concentrado, con la vista fija en la carretera. Se había arriesgado por ella, por su deseo de salvar a los lobos. Había ido en contra de su propio miedo. «Pa», dijo en voz baja. «Sí». Él la miró por el retrovisor, encontrándose con su mirada. «Gracias», dijo simplemente Valentina, «por no abandonarlos, por ayudar». Javier guardó silencio unos segundos. «Tú me enseñaste», respondió con voz ronca. «Tú me mostraste que a veces hay que arriesgarse, por una buena causa». Sofía le puso la mano en la rodilla a su marido. Él la cubrió con la suya. «Lo hicimos todos juntos», dijo ella, «como una familia». Mateo asintió, sonriendo. Delante aparecieron las luces de Monterrey, la gran ciudad que se extiende a ambos lados del río Santa Catarina. Javier se desvió por la carretera de circunvalación y luego entró en la zona industrial. Entre las grises naves de las fábricas había una pequeña casa de una planta con un letrero, Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre. Al lado, jaulas y un cercado. «Llegamos», dijo Javier, deteniendo la camioneta en la entrada. Todos saltaron. Javier corrió hacia la puerta y empezó a golpear. «Abran, por favor, ayuda. Tenemos un lobo herido». 1 minuto después, la puerta se abrió. En el umbral apareció un hombre de unos 50 años con una bata de trabajo. «¿Qué pasó?», preguntó. «Una loba cayó en una trampa», explicó Javier rápidamente. «La pata trasera. La liberamos. La vendamos. Pero perdió mucha sangre. Necesita ayuda. Urgente». El hombre, un veterinario, como entendieron los Flores, asintió. «Tráiganla aquí, rápido». Entre los 4 sacaron a la loba de la camioneta en la manta y la metieron en el edificio. El obesno corrió detrás, sin quedarse atrás. El veterinario examinó rápidamente a la loba y escuchó su corazón. «Pulso débil, gran pérdida de sangre», dijo. «Pero hay una posibilidad. Llévenla al quirófano». Metieron a la loba en una pequeña habitación con una mesa de operaciones y equipo médico. «Listo. Gracias. De aquí me encargo yo», dijo el veterinario. «Esperen afuera». «Pero», empezó Valentina. «Niña, sé lo que hago», dijo el veterinario con suavidad. «Anda. Haré todo lo posible». Valentina quiso llevarse al obesno, pero él no se movió. Se quedó en el quirófano, sentado en un rincón, mirando a su madre. La familia Flores salió al pasillo. La puerta se cerró tras ellos. Se sentaron en una banca junto a la pared y comenzó la espera. La espera más terrible. El pasillo del centro de rehabilitación era silencioso y desierto. La luz pálida de las lámparas fluorescentes. El olor a medicamentos y animales. El tic-tac de un reloj de pared. La 1:30 de la madrugada. La familia Flores estaba sentada en una dura banca de madera. Javier, con los codos en las rodillas y la cabeza gacha. Sofía a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Mateo dormitaba, recargado en su madre. Valentina no podía quedarse quieta, caminaba de un lado a otro por el pasillo, abrazándose a sí misma. La puerta del quirófano estaba cerrada. De allí llegaban sonidos ahogados, el chasquido de instrumentos, voces bajas. El veterinario había llamado a un ayudante, una joven asistente. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», susurró Valentina. Javier miró su reloj. «40 minutos», respondió con voz ronca. «¿Es mucho?».
Valentina volvió a caminar por el pasillo. Es demasiado. Una operación siempre es larga, dijo Sofía, levantando la cabeza. Mi amor, siéntate. ¿Estás cansada? No puedo, negó Valentina con la cabeza. Si me siento, empezaré a pensar que no va a sobrevivir. Javier se levantó, se acercó a su hija y le puso las manos en los hombros. Va a sobrevivir, dijo con firmeza. Hemos pasado por mucho para salvarla. Tiene que sobrevivir. Pero perdió mucha sangre. Valentina miraba a su padre a los ojos. ¿Viste lo débil que estaba? Lo vi, asintió Javier. Pero también vi que tiene una razón para vivir. El obesno, su hijo, va a luchar por él. Valentina apoyó la frente en el pecho de su padre. Él la abrazó y la estrechó contra sí. Pa, ¿y si nos arriesgamos para nada? Preguntó en voz baja. Si de todos modos se muere. Al menos lo intentamos, respondió él. Y eso es más importante que no intentarlo en absoluto. Sofía los miraba. A su marido y a su hija, abrazados. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Ahí estaba. La reconciliación con la que había soñado. Mateo se despertó y se frotó los ojos. ¿Todavía no salen? Preguntó con voz somnolienta. No, respondió su madre. Duerme un poco más. Hijo. No puedo. El niño bostezó. Estoy nervioso. El reloj de la pared marcaba las 2 de la mañana. Luego las 2:30. Las 3. Javier se acercaba a la ventana y miraba la calle oscura. Sofía dormitaba, con la cabeza reclinada en la pared. Mateo se había vuelto a dormir. Valentina estaba sentada, abrazando sus rodillas, con la vista fija en la puerta del quirófano. Finalmente, pasadas las 3 de la madrugada, la puerta se abrió. Todos se pusieron de pie de un salto. Salió el veterinario, cansado, con la bata manchada de sangre. Se quitó los guantes y se secó la frente. Su rostro era serio. Y bien, no pudo aguantar Valentina. ¿Cómo está? El veterinario guardó silencio un segundo y luego sonrió lentamente. Va a vivir, dijo. Valentina sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Sofía abrazó a su hija. Mateo dio un brinco. Javier exhaló y cerró los ojos. La pata sanará, continuó el veterinario, pero no podrá vivir en la naturaleza. El daño en los tendones es demasiado grave. No podrá cazar bien ni correr rápido. Entonces, empezó Valentina. Entonces la dejaremos aquí. En el centro, asintió el veterinario. Tenemos un gran recinto para lobos. Vivirá aquí, segura, con comida y cuidados. ¿Y el obesno? Preguntó Mateo. El obesno se quedará con ella, sonrió el veterinario. Todavía es pequeño. Necesita a su madre. Cuando crezca, decidiremos qué hacer. Quizás podamos liberarlo en la naturaleza. Quizás también se quede aquí. ¿Podemos verlos? Pidió Valentina. Ahora no, negó con la cabeza el veterinario. La loba está bajo anestesia. Necesita descansar. Vengan mañana por la tarde. Ya se habrá recuperado. Vendremos, prometió Javier. Sin falta. El veterinario le estrechó la mano. Hicieron un gran trabajo, dijo. No cualquiera se arriesgaría a ayudar a un animal salvaje, y menos a un lobo. Mucha gente les teme. Los odia. Nosotros también teníamos miedo, admitió Javier. Pero mi hija me enseñó que el miedo no es una razón para no hacer lo correcto. Miró a Valentina. Ella le sonrió entre lágrimas. Vayan a casa. Descansen, les aconsejó el veterinario. Están todos agotados. La familia Flores salió del centro. Afuera ya empezaba a amanecer. El cielo al este se teñía de rosa. La ciudad despertaba. Los pájaros cantaban en los árboles. Se subieron a la camioneta. Javier encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó sentado, con las manos en el volante. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Valentina. Él se giró hacia su familia. Miró a su esposa, a su hijo, a su hija. Le brillaban los ojos. «Acabo de darme cuenta de algo», dijo en voz baja. «En estos últimos 2 días. Me di cuenta de que estaba equivocado». «Javier», empezó Sofía. «No, déjame hablar». Levantó una mano. «Valentina, toda mi vida he intentado protegerte de todo, del mundo, de los peligros, de los errores. Pensaba que era mi deber como padre». Valentina guardó silencio, escuchando. «Pero estaba equivocado», continuó Javier, y su voz tembló. «No te estaba protegiendo, te estaba asfixiando. No te dejaba respirar, crecer, ser tú misma. Quería que siguieras siendo una niñita porque tenía miedo de que si crecías, te perdería.
Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta noche te vi de verdad, dijo. Valiente, decidida, fuerte. No te asustaron los lobos. No te asustaron los cazadores. Sabías lo que era correcto y seguiste hasta el final. Y entendí que ya no eres una niñita. Eres una adulta. Valentina también lloraba. Pa, si quieres estudiar en la Ciudad de México, dijo Javier. Entonces vete. Estudia diseño. Sigue tu sueño. Me preocuparé. Te llamaré todos los días. Pero te dejo ir. Valentina no aguantó más. Se desabrochó el cinturón. Se inclinó hacia adelante y abrazó a su padre por encima del respaldo, sollozando en su hombro. Gracias. Pa, sollozaba. Gracias. Gracias. Javier abrazaba a su hija, llorando él también. Sofía se secaba las lágrimas, sonriendo. Mateo también lloraba, aunque no entendía muy bien por qué. Simplemente porque todos lloraban. Se quedaron así varios minutos, sin prestar atención a los escasos transeúntes, a la ciudad que despertaba. Simplemente estaban juntos, como una familia de verdad. Finalmente, Javier se apartó y se secó los ojos. Ya, basta de lágrimas, dijo, sonriendo. Vámonos a casa. Todos necesitamos una ducha, comida y dormir. Y dormir mucho, añadió Mateo. Todos rieron. La camioneta arrancó y salió a la calle. Monterrey los recibía con el sol de la mañana. La ciudad era hermosa. El cerro de la Silla brillaba con los rayos del amanecer. La gente se apresuraba a sus asuntos. ¿Saben qué?, dijo Sofía. Propongo que esta tarde volvamos al centro a visitar a la loba y al lobezno. Sí, se alegró Mateo. Quiero verlos. Y yo, asintió Valentina. Entonces, decidido, convino Javier. Por la tarde vamos toda la familia. Llegaron a su edificio. Salieron de la camioneta y se estiraron. Los cuerpos estaban entumecidos. Las piernas les dolían. La cabeza les daba vueltas por el cansancio. Pero en el corazón de cada uno había calidez y paz. Sofía, voy a bañarme primero, dijo Javier. Anda, anda, sonrió su esposa. Mientras, preparo el desayuno. Mamá, pero si son las 5 de la mañana, se sorprendió Mateo. ¿Y qué? Sofía le acarició la cabeza a su hijo. No hemos dormido en toda la noche. Necesitamos comer. El padre le devolvió a Valentina el celular que le había quitado en la gasolinera. Ella subió a su habitación. Se dejó caer en la cama y miró el teléfono. Un montón de mensajes perdidos de sus amigas. Pero no tenía ganas de leerlos. Cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Se sentía feliz. Verdaderamente feliz. No porque hubiera conseguido lo que quería, sino porque finalmente la habían escuchado. La habían visto. La habían aceptado tal como era. Y su padre, esa misma persona con la que no podía encontrar un lenguaje común, había demostrado ser capaz de cambiar, de admitir un error, de dejarla ir. El lobezno les había enseñado a todos algo importante: lealtad, amor, sacrificio y que a veces hay que arriesgarse para salvar lo que es importante. Afuera, salía el sol de un nuevo día. El día en que la familia Flores se convirtió en una familia de verdad. 2 semanas después, la familia Flores estaba de nuevo frente al recinto. La loba yacía bajo el cálido sol. Arrastraba ligeramente la pata trasera cuando se levantaba, pero sus ojos brillaban con vida. El lobezno corría por el recinto, persiguiendo una mariposa. Corrió hacia su madre y frotó su hocico contra su costado. Ella lo lamió en la oreja. Miren cuánto ha crecido, susurró Valentina. La loba levantó la cabeza y miró a la gente. Los reconoció. Gimió suavemente, no con lástima, sino con gratitud. Javier le puso una mano en el hombro a su hija. Gracias a ti, Vale, dijo, por enseñarme a ver lo importante. Se quedaron allí, abrazados, mirando a las 2 vidas que habían salvado.